Claudia es una ejecutora de Hycross, imponente por su gran estatura y una gran apariencia militar a primera vista, hasta que la conoces, donde toda esa impresión cambia totalmente. Ella creció en un ambiente familiar muy cálido y amoroso, siendo su padre un ejecutor de Hycross y su madre una investigadora del departamento médico de Hycross. Como es obvio, deseaba seguir los pasos de sus padres y se enfocó en convertirse en ejecutora a muy temprana edad. Buscaba proteger a otros y hacer justicia al igual que su valeroso padre, el cual era su inspiración y héroe. Tras duro entrenamiento y rigurosas horas de estudio, Claudia se fue acercando a su meta tan deseada, la de ser ejecutora de primera clase y luchar junto a su padre. Sin embargo, el destino a veces es cruel, y durante una peligrosa misión, su padre hizo un último esfuerzo sacrificando su vida por la de sus aliados. Tanto Claudia como su madre apenas conocían unos detalles mínimos de la misión o de los asuntos internos de la Orden de Ejecutores. Con la muerte de su padre, separó la vida de Claudia en un antes y un después. Gracias al apoyo de su madre y su gran dominio de la espada de movimientos, la llevaron a las primeras líneas de la Orden de Ejecutores antes que la mayoría, los cuales eran designados para las misiones más complejas, y, mientras seguía las órdenes de Hycross, también decidió investigar las circunstancias de la muerte de su padre. Aquí será donde empezará a conocer poco a poco los detalles sobre la operación Apocalipsis Oscuro, y, sin dudarlo ni un solo momento, entró directamente en la boca del lobo, dispuesta a desenmascarar los planes de los herederos de Aida. Aquí es donde sufrió una gran herida, y después de esto tuvo que ser enviada a un centro médico. La apariencia de Claudia es fría y puede que hasta arrogante, pero esto es solamente su apariencia, ya que quien la conoce sabe que es extremadamente apasionada e incluso demasiado amable. Desde lo más pequeño del mundo, como clasificar la basura, hasta repartir justicia en las calles, Claudia siempre ha tenido un objetivo, el de ayudar y proteger a los demás. Su pasión por la justicia la lleva incluso a realizar patrullas adicionales mientras no se encuentra en una misión. Esto hace que muchos la vean como una heroína ante sus ojos. Sus viajes por todo el mundo la han convertido en una experta de las culturas y tradiciones de varios lugares. Además, como líder natural, siempre es escogida para esta función en todas sus misiones, ya que, con cuidado y meticulosidad, evalúa y resuelve cualquier tipo de problema que pueda existir de forma racional y eficiente. Es por ello que sus compañeros ejecutores se alegran siempre que son asignados a una misión con ella, a tal punto de que la ven como una diosa de la victoria, un símbolo de que todo va a proceder sin problemas ni errores. En general, los ejecutores de Hycross la admiran por sus habilidades, personalidad y liderazgo, hasta el punto de sentirse atraídos por ella y convertirla en un ídolo y esperanza de la humanidad para el futuro. Durante su estancia en Hycross, encontrar un arma para Claudia no fue tarea fácil. Ella era capaz de destruir múltiples objetivos con las manos desnudas, pero estaba obsesionada con el manejo de las espadas y poder aplicar su uso en combate. Cada arma que utilizaba acababa siendo destruida debido a su estilo destructivo y salvaje de pelea, hasta que por fin Claudia encontró su arma perfecta, Loto Rojo. Esta espada era un arma creada por el departamento de Hycross. Lo más curioso es que fue creada por error. Durante un experimento con la misma, se produjo una explosión menor que destrozó el laboratorio al completo. Pero, mientras retiraban los escombros, encontraron esta espada en un estado perfecto, como si no hubiera pasado nada. Tras continuar analizándola, se descubrió que esta espada no solo tiene capacidades increíblemente destructivas, sino que también es imposible de destruir por ningún medio conocido por investigadores. Tras analizar su seguridad y estabilidad, decidieron sellar el arma y prohibir el uso o fabricación de la misma, hasta que llegó a las manos de Claudia. Mientras los investigadores se partían la cabeza sobre qué arma era más adecuada para Claudia, una persona sugirió poner a prueba la destrucción de Claudia con la indestructible espada prohibida, y así fue como ambas se conocieron. Su sólida comprensión del uso de la espada y sus grandes habilidades combinadas con la indestructible espada consiguió sacar todo el potencial de Claudia, ya que al no tener que contener todo su poder para evitar romperla, hizo que ambas fueran una pareja perfecta. Esta espada no tenía nombre en un inicio, pero Claudia
Le tuvo un gran apego creyendo que era un ser viviente y por ello merecía un nombre memorable. Tras el consejo de su madre, decidió darle el nombre de loto rojo, la flor favorita de su padre. El loto rojo simboliza fortaleza, compostura y obstinada valentía ante las adversidades.